Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Luli de Fegarmed y en la clase de hoy vamos a hablar sobre la hormona antidiurética, una hormona muy importante. Así que comencemos. La ADH también la conocemos con el nombre de antidiurética y de vasopresina. Su síntesis va a estar dada a nivel del hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventricular. Acá lo podemos ver en la imagen. Tenemos el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular a nivel del hipotálamo. Acá van a estar ubicados los somas de las neuronas magnocelulares, que son las encargadas de la síntesis de la hormona antidiurética. Esta hormona se va a transportar por los axones de las neuronas y se va a almacenar y luego liberar a nivel de la neurohipófisis. En este transporte a nivel axonal van a ir unidas a las neurofisinas de tipo 2. Acá podemos ver todo con mayor detalle. Tenemos al precursor de la hormona antidiurética que nos da a la hormona y a la neurofisina de tipo 2. Ellas se van a empaquetar en gránulos de secreción a nivel del soma, que como dijimos está ubicado a nivel del hipotálamo en los núcleos supraóptico y paraventricular. La hormona antidiurética y la neurofisina de tipo 2 viajan dentro de estos gránulos de secreción por todo el axón y llegan al terminal axónico, donde se van a almacenar y luego liberar. Recordemos que esto se va a dar a nivel de la neurohipófisis. Por lo tanto, la síntesis va a ser al nivel del hipotálamo, pero la secreción va a ser a nivel hipofisario. Respecto a las características de la hormona antidiurética, podemos comenzar por clasificarla. Esta es un péptido, ya que está conformada por 9 aminoácidos. Esto la convierte en una hormona de tipo hidrosoluble, que va a impactar en su transporte. Al ser hidrosoluble, es soluble en agua, es soluble en plasma, por lo tanto no necesita una hormona transportadora. Entonces va a viajar libre en el plasma. Esto además le va a conferir una vida media muy corta, de aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Por último, una vez que llega a la célula diana, va a interactuar con su receptor. Recordando que es una hormona hidrosoluble que no atraviesa tan fácilmente la membrana plasmática, estos receptores se van a ubicar justamente en la membrana plasmática. Son de tipo 7-TMS, que si recordamos son los que están acoplados a proteína G, y tenemos 3 tipos distintos. Los B1 ubicados en vasos sanguíneos, los B2 ubicados a nivel renal y los B3 ubicados a nivel de la adenohipófisis. La ADH cumple muchas funciones, sin embargo las dos más importantes las vamos a poder asociar a sus nombres, que son antidiurética y vasopresina. La ADH la conocemos entonces como vasopresina, ya que es un potente vasoconstricción arteriolar. ¿Qué quiere decir esto? Que la ADH se va a unir a los receptores B1, que como dijimos en la diapositiva anterior, están en el músculo liso de las arteriolas, y va a generar así un aumento de lo que se conoce como resistencia periférica total, y esto termina generando un aumento en la presión arterial. Por otro lado, una función fundamental de la ADH es la de la antidiuresis. Esto lo va a hacer a través de receptores de tipo B2 que se encuentran a nivel renal, en lo que es la parte final del túbulo distal y también en los túbulos colectores. Veamos cómo funciona esto. Acá podemos ver una célula del riñón y también podemos ver acá a la hormona antidiurética. Esta va a viajar, va a interactuar con los receptores de tipo B2 que se encuentran a nivel de la membrana plasmática y van a desencadenar toda una cascada de señales que va a terminar con la traslocación de acuaporinas a la membrana luminal de la célula. De esta manera se van a formar canales para que el agua pueda reabsorberse libremente. Es importante aclarar que el agua que se está reabsorbiendo es agua libre de solutos, es decir, es solamente agua. De esta manera, la antidiurética está favoreciendo la retención de agua, está favoreciendo que el líquido no sea eliminado a través de la orina, sino que quede a nivel de nuestro organismo. Por lo tanto, la orina va a terminar quedando mucho más concentrada. La ADH cumple muchas funciones. Las dos que quiero que más se acuerden son las que mencionamos en la diapositiva anterior. Sin embargo, hay un par más que no puedo dejar de mencionar. La ADH estimula la secreción de ACTH.
Esto lo hace a través de los receptores B3 que se ubican a nivel de la adenohipófisis. Por otro lado, en lo que es el sistema nervioso central, estimula la memoria y el aprendizaje. También estimula patrones de receptividad sexual. A nivel renal, tiene funciones vinculadas con la urea. La ADH aumenta la permeabilidad de la urea en lo que es el túbulo colector de la médula renal. Entonces, luego de la reabsorción de agua, la urea se puede reabsorber hacia el intersticio en forma pasiva. Por último, a nivel digestivo, podemos decir que aumenta la motilidad gástrica y del colon. ¿Cómo se regula la secreción de ADH? La ADH tiene dos reguladores fundamentales, que son los cambios en la osmolaridad y los cambios en la presión arterial y en el volumen. Acá en esta imagen podemos ver cómo cuando aumenta la osmolaridad, aumenta la liberación de ADH. Esto se va a dar ya que la ADH cumple una de las funciones de reabsorción de agua a nivel renal. De esta manera, puede volver a aumentar la cantidad de agua en el líquido extracelular y la osmolaridad puede volver a tener sus valores normales. Ya con que cambie un 1% de la osmolaridad, va a generar un aumento de la liberación de ADH. Por eso se conoce a este estímulo como estímulo sensible. Este se va a dar en forma muy rápida. ¿Quiénes van a sensar y desencadenar toda esta respuesta? Bueno, para eso vamos a tener receptores, que como están sensando cambios en la osmolaridad, se van a denominar osmorreceptores. Estos osmorreceptores están ubicados en el OVLT y en el órgano subfornical, que como dijimos en el video anterior, son una porción del sistema nervioso central que no está rodeado de barrera hematoencefálica. Estos osmorreceptores son células que van a detectar cambios porque se pueden achicar cuando pierden agua o se pueden hinchar cuando ganan agua. En una situación en la cual aumenta la osmolaridad, se van a achicar y van a avisar al núcleo supraóptico y al núcleo paraventricular del hipotálamo de esta falta de agua. De esta manera, ellos van a aumentar la síntesis y luego liberación a nivel de la neurohipófisis de lo que es la ADH. Por otro lado, otros grandes reguladores de la liberación de ADH son los cambios en la presión arterial y en el volumen. En este gráfico podemos ver cómo cuando disminuye la presión arterial y cuando disminuye el volumen, aumenta la liberación de ADH. Ojo acá que dice menos 10, menos 20, menos 30. Por lo tanto, hace referencia a que acá está disminuyendo la presión y acá está disminuyendo el volumen, aumentando la liberación de ADH. La ADH es fundamental para volver a aumentar el volumen y para volver a aumentar la presión, ya que es un potente reabsorbedor de agua, por lo tanto aumenta nuevamente el volumen, y además es vasoconstrictora, aumentando nuevamente la presión arterial. Una gran diferencia con el sistema anterior es que necesita un cambio de un 8 y un 15% para recuperar los volúmenes normales. Por lo tanto, podemos decir que es un estímulo un poco más lento. Sin embargo, también es un estímulo mucho más potente. Fíjense el gran aumento de liberación de ADH a diferencia de este. Entonces, los cambios en la osmolaridad se los conoce como estímulo sensible, mientras que los cambios en la presión arterial y en el volumen son el estímulo potente. Los receptores que se van a encargar de esta respuesta son varoreceptores. Estos van a sensar estiramiento. Los que sensan variaciones de volumen se van a ubicar en la aurícula izquierda y en los vasos pulmonares, mientras que los que sensan estos cambios en la presión arterial se ubican en el seno carotidio y en el callado aórtico. Normalmente, sin ningún estímulo, estos varoreceptores inhiben la secreción de ADH. Por lo tanto, cuando empiezan a sensar que disminuye la presión arterial o que disminuye el volumen, van a dejar de inhibir al ADH para que se pueda liberar en mayores cantidades. La antidiurética tiene más reguladores. Tiene una serie de estímulos como lo son el estrés y el dolor, las náuseas y vómitos, el calor, la hipoxia, la nicotina, el ejercicio. La idea acá
es que podamos razonarlos y entender por qué todos estos son estímulos. Comencemos por el calor. En una situación donde hace mucho calor, el cuerpo va a perder agua a través de la transpiración. Por lo tanto, nosotros vamos a querer que haya más hormona antidiurética para que reabsorba líquidos. De esta manera, la osmolaridad la vamos a poder conservar en valores normales. Entonces, tras una pérdida de líquidos a través de la piel en una situación en la que hace mucho calor, nuestro organismo va a estimular que haya más antidiurética para reabsorber líquidos. Algo similar sucede con las náuseas y vómitos. El organismo va a estar perdiendo líquidos por ese medio. Por lo tanto, va a estimular que haya más hormona antidiurética para reabsorber líquidos y evitar esta pérdida. Ante una situación de hipoxia, llega poca sangre con nutrientes y oxígeno a nivel del cerebro. Por lo tanto, vamos a querer utilizar la otra gran función de la antidiurética, que es la de la vasoconstricción. De esta manera, aumenta la presión de sangre que le llegue al cerebro. La nicotina es un estimulador de la antidiurética. Esto se va a dar ya que es un estimulador de las neuroficinas de tipo 2, que si recordamos en la primera diapositiva, van a acompañar a la antidiurética en su transporte por el axón. La angiotensina 2 también es un estímulo para la secreción de antidiurética, ya que su concentración aumenta cuando baja la volemia y la presión arterial. Ante una situación de ejercicio, de estrés, de dolor, uno no va a querer orinar. El organismo no va a priorizar esta función. Por lo tanto, va a aumentar la antidiurética y esto va a aumentar la reabsorción de líquidos, disminuyendo entonces la orina. Ahora vamos a ver a los inhibidores. Con el frío va a suceder lo contrario a lo que sucedía con el calor. Acá vamos a tener menos pérdida de líquidos por transpiración. Por lo tanto, no vamos a querer a la antidiurética para que reabsorba más líquidos. Entonces, esta se va a inhibir. El alcohol es un inhibidor por excelencia de la antidiurética. Por eso, cuando uno toma alcohol, puede ver cómo va al baño una mayor cantidad de veces y genera una orina que es mucho más líquida y mucho más transparente. Esta imagen está muy buena a modo de resumen del ADH. Podemos ver cómo se sintetiza a nivel del hipotálamo, cómo viaja por el axón y se almacena y libera a nivel de la neurohipófisis, y luego podemos ver cómo ejerce sus principales funciones a nivel renal y a nivel de los vasos sanguíneos. También podemos ver a sus principales reguladores, que eran la osmolaridad plasmática, la volemia y la presión arterial, así como otros reguladores como lo podían ser el alcohol. Teniendo en cuenta todo esto, pensemos qué tipo de eje es el que tiene la hormona antidiurética. No podemos ver la jerarquía, ya que no está conformada por hipotálamo, hipófisis y glándula periférica. Tampoco tenemos factores liberadores, es decir, no tenemos una hormona que estimule la liberación del ADH y que ésta estimule la liberación de otra hormona. Tampoco podemos visualizar un feedback que le haga la antidiurética a su propia síntesis, ya que nosotros sabemos que su principal regulación va a estar dada por la osmolaridad, por la volemia y por la presión arterial. Con todo esto dicho, podemos decir que el ADH tiene un eje de tipo no clásico. Ahora vamos a hablar un poco de clínica. ¿Qué pasaría si la ADH no está funcionando correctamente? Se va a dar un cuadro que se conoce como diabetes insípida. En este se va a formar mucha orina diluida, líquida, transparente. El paciente va a referir que está yendo mucho al baño, muy seguido, es decir, poliuria. También va a referir que tiene mucha sed, polidipsia. Hay dos tipos de diabetes insípida. La central, donde el problema está en la síntesis y secreción de ADH, es decir, el problema está a nivel hipotálamo hipofisario. Pero también tenemos la diabetes insípida nefrogénica, donde hay una correcta síntesis y secreción de ADH. El problema lo vamos a encontrar a nivel renal. Va a haber un problema a nivel de los receptores que se encuentran en los túbulos renales. Estos no van a estar respondiendo correctamente. Una de las formas de diagnóstico, que es la que vamos a charlar ahora, es la del test de restricción hídrica.
Para hacer el diagnóstico de diabetes insípida podemos realizar un test de restricción hídrica. Para esto, primero tenemos que descartar otras causas de poliuria. Por ejemplo, tenemos que descartar la diabetes mellitus. Esto lo podemos hacer a través de un análisis de sangre donde visualizamos la glucosa. Si la glucosa está aumentada en sangre, entonces nos va a orientar más a un diagnóstico de diabetes mellitus. Por otro lado, el paciente puede estar consumiendo diuréticos, que son fármacos que también aumentan la orina transparente. También hay que pedirle al paciente que suspenda el tabaco, el alcohol y cualquier droga que pueda influir en la ADH. ¿Se acuerdan que hace un rato dijimos que el alcohol era un inhibidor de la ADH y generaba este aumento en las cantidades de orina, que era transparente, líquida? También tenemos que pedirle al paciente que traiga una orina de 24 horas previas, le tomamos el peso, le colocamos una vía y se le hace un análisis de sangre. Luego, a cada hora lo que tenemos que hacer es tomarle la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el peso, la diuresis y la densidad urinaria. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros no vamos a dejar que nuestro paciente siga tomando líquidos, pero tampoco que vaya al baño. Le tenemos que tomar una muestra de orina cuando empiece el test. Esta orina va a estar clara, va a estar transparente, va a estar diluida, tiene poca densidad. Y después de 8 horas sin tomar agua y sin ir al baño, tenemos que pedir otra muestra de orina. La idea entonces es que si la ADH está funcionando correctamente, luego de 8 horas sin tomar agua, la orina se va a concentrar. Entonces era un paciente que probablemente simplemente había tomado mucha agua. Ahora, si no funcionó correctamente, la orina 8 horas después sigue siendo súper diluida y súper clara, demostrando que hubo un problema en la ADH. De esta manera sospechamos entonces que hay una diabetes insípida. Pero esto no termina acá, porque dijimos que había dos tipos de diabetes insípida, la central y la nefrogénica. Recordemos que la central tenía un problema en la formación de la ADH y la nefrogénica un problema a nivel de los receptores de la ADH. Entonces lo que tenemos que hacer acá es administrar desmopresina. La desmopresina es un agonista de la ADH. Recuerden que agonista quería decir que era una sustancia muy parecida a la hormona. Entonces vamos a administrar desmopresina y esta se va a unir a los receptores de la ADH. Si los receptores funcionan correctamente, la orina se va a concentrar. Entonces el problema estaba en la síntesis y secreción de la ADH. Ahora, si nosotros administramos desmopresina, pero sigue generando una orina diluida, eso quiere decir que la desmopresina no se está pudiendo unir correctamente a los receptores. Entonces la falla está ahí. En ese caso sería la diabetes insípida nefrogénica. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.